Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión de ICC Portadores de su Presencia. Hoy miércoles corresponde nuestro estudio o nuestra enseñanza de los evangelios y hoy estaremos leyendo o estudiando el Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 22 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Padre, te damos gracias en esta noche, porque hoy nos permites leer, estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas hablando a nuestro corazón. Muchas veces hemos leído este pasaje, otros le han dado diferentes interpretaciones, pero hoy queremos, Señor, no las interpretaciones de este y de aquel. Queremos es lo que dice tu palabra y lo que hoy tú quieres hablar a nuestro corazón. Anímanos, Señor. Si hay alguno que está desanimado, sea animado en esta noche. Si hay alguno que está entristecido, sea tu Espíritu Santo consolándole. Padre, hemos entendido que separados de ti nada, absolutamente nada podemos hacer. Te pido que en esta hora tú seas llevándonos a entender este hermoso pasaje, porque si está escrito allí, es porque tú quieres hoy hablar a nuestro corazón y no solamente a nuestro entendimiento, a nuestro razonamiento, quieres hablar a nuestro espíritu. Guíanos, consuélanos, Señor, pero exhórtanos si también necesitamos cambiar algunas cosas y permítenos, Señor, no ser simplemente oidores olvidadizos, Señor, sino ser hacedores de tu palabra. Te pido en esta hora, quita los velos y permite que hoy haya un conocimiento real, genuino de tu persona. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero hablar acerca de lo que es la verdadera blasfemia. Muchas veces hemos escuchado este hermoso pasaje y inclusive les comento algo personal. Cuando estaba niña, yo siempre tenía la idea de que blasfemar era simplemente hablar, ¿sí? Hablar algo mal de alguien. Y eso lo podemos encontrar en un diccionario cuando la blasfemia como tal es hablar algo malo, injuriar y decir ciertas cosas de una persona. Pero en mi concepto personal siempre quería saber qué significaba el blasfemar contra el Espíritu Santo y si en algún momento yo lo había hecho, porque dice que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces como
como que ya no hay perdón de Dios cuando dice, oiga, como que todos los pecados son perdonados, pero dice que como que no, y uno dice, bueno, ¿a qué se refiere? Y yo hoy quiero que empecemos a estudiar esta hermosa palabra y empecemos a entender realmente, así como Dios en algún momento trajo claridad a mi vida, porque como le dije, había un pensamiento personal de niña de blasfemar, que simplemente era decir malas palabras contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Como alguna grosería o dudar, no sé, eran los pensamientos que tenía, y preguntaba a muchos predicadores y ninguno pues resolvía mi inquietud, hasta que Dios mismo, a través de su palabra, estudiando, en algún momento lo resolvió, y creo que hoy es el tiempo para hablar de esto. Primero empezamos a mirar el contexto de por qué se da la blasfemia, por qué Jesús habla a los fariseos de la blasfemia. Lo primero, dice en el verso 22, que fue traído a él una persona que se encontraba endemoniada, que se encontraba ciega y que era muda. Tres condiciones que eran muy evidentes y que eran muy notorias para el pueblo. Primero, pues era una persona ciega, la gente le distinguía porque no podía ver. Habla de que era mudo, no es que si es ciego y es mudo es porque está endemoniado, no. Nos da una connotación, dice endemoniado, ciego y mudo. O sea que encima de la condición física que él tenía, había una condición espiritual, pero que era muy notoria. Ahora, Jesús le sanó, dice, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea, esta persona quitó esa condición, Jesús quitó esta condición tanto física como espiritual. Dice que toda la gente estaba atónita en el verso 23. Obviamente, en un milagro como esta clase, pues uno va a quedar anonadado de ver a alguien sordo, ciego y encima de eso endemoniado, viendo que en un instante no hablan ni cuánto duró. Solo sabemos que fue el poder sobrenatural de Dios y era la manera que Dios usaba para manifestar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Me hago entender? ¿Cómo sobresalía Jesús diferente a Juan el Bautista, diferente al resto de los profetas? Pues resucitar muertos, multiplicación de panes, de peces, ya hay varias porciones, ¿cierto? En donde nos habla, nos muestra los milagros sobrenaturales y la palabra que fluía a través de Jesús. Es importante entender esto para comprender lo que hace el Espíritu Santo y por qué la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que hacía Jesús? ¿Qué era lo que se notaba? Su llamado y su ministerio le respaldaba las señales, los milagros, los prodigios y todo lo que él tenía como tal en su sabiduría. Es claro, si él no hubiese sanado, no hubiese hecho nada de esto, pues simplemente sería alguien más. Pero vemos que Jesús, las historias que quedan aquí contadas, como la sanidad del hombre de la mano seca, los milagros que vimos a un leproso, que lo vimos hace 8 días, la sanidad de una persona que se encontraba paralítica, ¿cierto? Postrada en una cama, porque yo puedo estar postrada, pero me puedo levantar. Estaba paralítico y Jesús le sana. Nos cuenta la historia de la mujer de flujo de sangre. O sea, tantas cosas sobrenaturales que tuvo hasta resurrección, no solo un muerto. Los demás profetas nos hablan de uno solo, pero Jesús tuvo 3 resurrecciones: la de Lázaro, la de la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín, ¿cierto? Entonces, todo esto era acompañado de los milagros, de cómo los vientos, los mares, todo le obedecían. Ahora, la gente queda sorprendida de ver este milagro tan sobrenatural de alguien que no podía ver, ¿cierto? Nunca había visto y que estaba muda y encima de eso estaba endemoniada. Hay 2 clases. La escena nos muestra 2 grupos
que vieron el mismo suceso. Porque hablo de dos grupos, la gente cotidiana, pero en el verso 24 dice, mas los fariseos, ¿cierto? Al oírlo decía, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aquí, la gente estaba atónita. Uno decía, ¿será aquel el hijo de David? Y la otra clase eran los fariseos que decían, al oírlo decían, este echa los demonios es por el príncipe Belcebú, ¿cierto? Por el príncipe de los demonios. Ambos grupos, tanto los fariseos como el resto de la gente, vieron el mismo suceso. Pero cada uno tuvo una conclusión diferente. Unos dijeron, será el hijo de David, y el otro grupo o el otro escenario dijeron fue por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sí ve que hay dos posturas de un mismo suceso? Esto debe ser para nosotros una advertencia muy seria, porque nuestra actitud tiene un peso decisivo a la hora de analizar el mundo a nuestro alrededor. La escena nos muestra que la diferencia no está en las circunstancias, sino en los ojos que la contemplan. ¿Me estoy haciendo entender? Son dos grupos. Ambos miraron el mismo milagro, pero cada uno tuvo un camino diferente a que tomar. ¿Quiénes eran los fariseos? Mucho hemos hablado acerca del grupo fariseo. Y el fariseo o los fariseos, porque no dice un fariseo, sino dice más los fariseos, fueron un grupo o un movimiento político y religioso, así como una escuela de pensamiento judío en la tierra de Israel durante el periodo del Segundo Templo. Estos eran considerados el grupo con mayor influencia dentro de su religión, lo cual representaban políticamente a los judíos. Luego de la caída del templo, trasladaron su manifestación a lo que conocemos o lo que he hablado muchas veces, la sinagoga, la casa de reunión religiosa. Otra cosa que distinguía a los fariseos, se reunían estrictamente, o se regían más bien, estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento. O sea, solamente por lo que dijera el Antiguo Testamento. Eran personas demasiado instruidas que pertenecían a la clase media y tenían una gran influencia sobre la población. Eran judíos intelectuales y con gran influencia política y social. Y ya sabemos por qué. Porque estos llevaron a Jesús, ¿cierto? Junto con el resto de los grupos políticos y religiosos, a Jesús, ¿a dónde? A la cruz. Obedecían a la tradición, ¿sí? Acerca de los ritos de adoración y obligaciones religiosas. Casi que eran ellos los encargados de decir si era un movimiento de Dios o no lo era. Entonces, si estos eran los fariseos que conocían la palabra de Dios, ellos tenían que haber identificado que esto provenía de parte del Señor. Pero vemos unos diciendo, ¿será el hijo de David? Y los otros, ¿por qué algunos preguntaban, ¿será el hijo de David? O sea, estaba diciendo, ¿será que realmente este es el Mesías prometido? ¿Él será nuestro rey? Obviamente los fariseos al oírlo dijeron, ¿qué dijeron? Sí, es el hijo de David. Eran los conocedores de la palabra. Por eso hablé acerca de quiénes eran los fariseos. Si eran los doctos de la ley, los representantes con relación a la parte judía y que conocían muy bien el Antiguo Testamento, que era gente intelectual, muy preparada. ¿Qué fue la respuesta que ellos dan? Ni siquiera dicen Jesús, sino dicen como algo despectivo, ¿cierto? Dice no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora, ¿qué es Belcebú? De acuerdo a la costumbre hebrea, se empleó para designar al príncipe de los demonios, para representar deidades
ajenas en forma maligna. Posiblemente, quiero que escuchemos esto, una alteración de Baal Zebú, que significa dueño o rey de las moscas. El Baal adorado por los filisteos en Ecrón. Y Beelzebul, que posiblemente significa dueño de la morada. O sea, mire con qué lo estaban comparando. O sea, no era con nada bueno. Entonces, ya la connotación como Beelzebú es una designación aplicada directamente a Satanás. O sea, eso lo conocían los judíos, no los filisteos. O sea, los filisteos para ellos era una deidad, pero para los judíos como tal. Por eso el fariseo no lo dijo el resto de la gente, lo dijo supuestamente la gente docta, la gente entendida en la palabra. Dice Beelzebú, es decir, el príncipe o gobernante de los demonios. ¿Cómo la ve usted? Un suceso, dos escenarios o dos plataformas que ven a Jesús de una manera. Y Jesús no se pone a decir, claro, yo soy el hijo de David. ¿Sí? ¿A quiénes refuta? Y ni siquiera fue la gente, refuta a los fariseos. Entendimos que es Beelzebú, príncipe de los demonios, es decir, es una designación aplicada a Satanás. El príncipe o gobernante ¿de qué? De los demonios. O sea, estaban diciendo, Satanás es el que te da autoridad para echar a los demonios. No es Dios. ¿Entendido? No es Dios, es el mismo Satanás. Ahora en el verso 25 dice, sabiendo Jesús las palabras de ellos, ¿qué dice? Lo que ellos estaban pensando. Dice, los pensamientos de ellos. Les dijo, todo reino dividido contra el sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Sabiendo Jesús los pensamientos nos muestra dos cosas. La primera, la omnisciencia de Dios, es decir, que Dios todo lo sabe. Pero también es un don, ¿cierto? Que da el Espíritu Santo y se llama el don de conocimiento espiritual, que se lo da a una persona, que es la palabra de ciencia mencionada en la primera carta de Corintios. Recuerde que Jesús siempre, él tuvo todos los ministerios, ¿cierto? Y los dones. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. Nos habla de los dones espirituales y dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Es decir, cuando nos habla de ciencia, palabra de ciencia, no es que yo conozca cómo hace el mundo natural, sino habla de conocer aún hasta los más íntimos pensamientos. Y esto es un don que les ha dado el Espíritu Santo a algunas personas. Jesús tenía el don ¿de qué? De ciencia y conocimiento. Y el de ciencia le permitía saber lo que ellos estaban pensando. Este don es extraordinario, porque imagínense, Jesús sabía lo que estaban pensando. ¿Y existe? Sí, sí existe. Entonces, ¿es un don de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Ya empezamos a ver el obrar del Espíritu Santo. Ahora, Jesús les está diciendo, aquí podríamos hablar un poco de guerra espiritual, pero no es el tema de hoy. Nuestro tema es, ¿cómo es? La verdadera blasfemia. Porque Jesús, para hablar de la blasfemia, arranca con este episodio. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. O sea, les está diciendo, bueno, ustedes me dicen a mí. Bueno, vamos al verso 26 y ahorita sí les doy mi pensamiento. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanece su reino? Jesús usa la lógica. Observa que no tiene sentido que Satanás, porque dicen por Satanás es que usted saca a los demonios. Que Satanás eche fuera a Satanás. Los fariseos necesitaban explicar
cómo Satanás se iba a beneficiar por la obra de Jesús, de lo que Jesús acababa de hacer. No obstante, la perspectiva no les permitía aceptar, ¿cierto?, bajo ningún concepto que esto fuera un mover ¿de quién? De Dios. Ellos eran, después de todo, los expertos en explicar el mover de Dios. Y como no podían entender en algo tan sobrenatural, porque era la forma de Dios dar el aval ¿a quién? A Jesús. Recuerde que antes de Jesús salir al ministerio públicamente no hacía milagros, ¿o sí? Después de que él va al desierto y que está allí luego de ser bautizado, y primero fue bautizado, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, fue llevado al desierto y luego que salió del desierto empezó a hacer su ministerio público. Y la manera de ser público era a través de los milagros, las señales, los prodigios. ¿O qué otra manera se usó? Fue de esta manera. Entonces los fariseos, que eran los doctos de la ley, que eran los que tenían que explicar el mover de Dios, no les cabía en la cabeza que esto fuera de esta forma. Jesús definitivamente no cuadraba dentro de estos parámetros que ellos tenían y pensaban. ¿O sí? No cuadraba. Jesús le dice, si yo saco por Satanás, al mismo Satanás está dividido, ¿cómo puede permanecer su reino? Y nos da un principio y una verdad. O sea, que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, que toda casa dividida no prospera. Por eso nos dice la Biblia que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Eso es un principio espiritual. No podemos decir que en este lugar amamos las familias y haya alguien que no quiera a la familia. Diga, no, a mí no me gusta la familia, detesto la familia. Entonces no podría pertenecer a este llamado y a esta visión, porque estaría dividido contra los ideales y las cosas que Dios tiene. Ahora, entendemos, Jesús les está diciendo toda esta verdad y parece como tremendo que estas personas, en vez de decir sí es el hijo de David, ¿por qué decían, no, este está endemoniado? O sea, el mismo diablo le da poder para sacar a los mismos diablos. Porque ellos esperaban un libertador como David. ¿Cómo fue David? Un rey, ¿cierto? Y un guerrero, inclusive desde temprana edad, ya estaba derrotando a un Goliat. ¿Cuál era el gobierno en este momento que estaba en Israel? El Imperio Romano, ¿cierto? El Imperio Romano. Y ellos estaban esclavizados. Ya sabemos que no les gustaba. ¿Qué no les gustaba? A los publicanos, y Jesús tenía dentro de sus discípulos publicanos. Tenía a los celotes, que eran esa clase de revolucionarios que se levantaban contra el imperio de Roma para aniquilarlo. Y eso no cuadraba dentro de la ideología de los fariseos. ¿Qué Jesús sigue diciendo? Versículo 27. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, o sea, por el mismo Satanás, que es el príncipe de los demonios, no dice el rey de los demonios, príncipe de los demonios, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. La pregunta era, ¿cómo los mismos judíos de ellos podían echar demonios? No se está entendiendo lo que le estoy diciendo. Jesús se la plantea y le dice, si el mismo Satanás saca los mismos demonios, porque eso es lo que ustedes me están diciendo, entonces ¿cómo hacen sus mismos compañeros fariseos que también sacan demonios? Explíqueme eso. Porque usted está diciendo que esto no es de Dios, que el sacar demonios no es de Dios, sino que el mismo Satanás saca a los mismos demonios y está dividido. Entonces explíquenme ustedes. Si yo echo fuera a los demonios por Satanás, ¿por quién lo echan
vuestros hijos, o sea, los mismos judíos fariseos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. O sea, tengan cuidado de lo que ustedes están hablando, porque ustedes mismos están contradiciendo para quedar bien y a mí hacerme quedar mal. O sea, o sí o no. ¿Usted qué cree que estarían pensando estos fariseos? ¿Usted qué cree? Pues oiga, sí, tiene lógica, ¿no? Tiene razón. ¿Y por qué estoy mostrando todo el contexto? Para poder hablar acerca muy bien de lo que es la blasfemia. Ahora, en el verso 28, Jesús responde también. Pero si yo por el Espíritu de Dios, y está en mayúscula, Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Por qué Jesús dijo eso? En otro evangelio dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado. Pero aquí dice, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Porque quien tiene autoridad y poder sobre la parte espiritual, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, aquí, si Él podía sacar los demonios por el Espíritu de Dios, es decir, Dios mismo, que es el que tiene autoridad sobre tronos, principados, dominios, potestades, se había acercado ¿a quién? A ellos. Eso es el reino de Dios, que Dios mismo se acercó a ellos. ¿Está entendiendo? No fue usando un profeta cualquiera, porque yo leo y ninguno habla de sacar demonios, ¿o sí? Inclusive cuando David tocaba el arpa no dice que lo sacó, sino que sentía que cuando tocaba el arpa y Saúl era atormentado por un demonio, no dice que David lo sacó, dice que apaciguaba y sentía paz. Pero vemos con mucha fuerza que el que sacaba los demonios era Jesús. Es decir, que Dios mismo se había acercado para traer el orden en dominios, principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, y que Él es el que tiene la autoridad aún sobre lo visible, lo invisible. Por eso, su reino se había acercado, es decir, que todo Él tiene el dominio y el control, porque Él está en el trono. ¿Qué más dice? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Y eso tiene que ver con el verso anterior de lo que acabo de hablar. Y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte, su mensaje era: no estoy bajo el poder de Satanás, sino que yo estoy por encima de Satanás. Por eso él lo dice: no puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte, que es el mismo diablo, ¿cierto? Si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Es decir, que él tenía el poder, la autoridad de atar a Satanás y poder hacer, porque él tiene poder sobre todas estas cosas. Les dijo a los fariseos: yo estoy por encima de Satanás, porque ciertamente el reino de los cielos, Dios mismo se acercó a ustedes, con autoridad, con señales, con milagros y prodigios. ¿Estamos entendiendo? Ahora, en el verso 30, por eso algunos se basan más en la guerra espiritual, pero el contexto, sí, wow, está muy bueno, y son promesas y realidades en el Señor. Pero realmente nace este pasaje para hablar acerca de la blasfemia. El verso 30 dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Nos está mostrando que hay dos fuerzas trabajando, ¿cierto? En el ejemplo que él da, el recoger o desparramar, pero las dos no pueden estar al mismo tiempo. Lo mismo, o soy del reino de los cielos o soy de las tinieblas, pero no puedo estar
en las dos. Por eso Jesús siempre nos habla, o la palabra también nos lo dice, no puedes servir a dos señores, o ama al uno o ama al otro, pero los dos no caben. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua ¿qué? O sale el agua dulce o sale el agua, ¿cierto? Amarga, pero o salada, o sale una o sale la otra, pero las dos al tiempo no pueden salir. Del mar usted solo puede disfrutar el agua salada, no el agua dulce. Y Jesús está diciéndole, hay dos operaciones, dos fuerzas. O soy del diablo o soy del reino de los cielos. Y Él está diciéndole claramente que Él está por encima de las tinieblas. Cualquiera que hace una de estas contradice a la otra. Por eso Él dice, el que no es conmigo contra mí es. O sea, o estás conmigo o estás en contra mía. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces nos queda claro el ejemplo. O sea, las dos fuerzas están trabajando en el mundo. El recoger o el desparramar. Cualquiera que hace una de estas contradice a la otra. O desparramo o recojo, pero las dos no puedo. En el verso 31, aquí ya empezamos el corazón de nuestra enseñanza. Por tanto, os digo, se lo dice no a la gente, se lo dice a los... ¿Quién eran los fariseos? Otra vez, yo dije, ¿quién eran los fariseos? Era un ente o un grupo o movimiento político, social y religioso que conocían las escrituras. No se lo dijo a la gente cualquiera. Porque la gente en común, por eso arranqué en el verso 22, dice que le llevaron a un endemoniado, sordo, ciego, ¿cierto? Perdón, ciego y mudo. Sordo no, ciego y mudo. Y en el verso 23 dice que estaba la gente atónita y dice, ¿será el hijo de David? Contra ellos Jesús no habló. ¿Dónde se gesta toda esta conversación? Con los fariseos. Los que conocían la palabra, que los que eran intelectuales, los doctos de la ley, que conocían el Antiguo Testamento y que sabían del reino de los cielos. No era alguien que no conocía. Y la exhortación le dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Jesús advirtió solemnemente a los líderes religiosos en contra del rechazo. ¿Del rechazo contra quién? Contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es verso 32 para poder explicarle lo que quiero explicar? A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Evangelio según San Juan capítulo 15 me va a dar más luz de lo que es el corazón de nuestra enseñanza. 15 versículo 26. Dice de la siguiente manera, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Da testimonio ¿de quién? De Jesús. Wow. Aquí es donde está lo tremendo. Jesús está diciendo que el Espíritu Santo es el encargado de ser el testigo, de dar testimonio. ¿De quién? De la vida de Jesús. Así que los milagros, las multiplicaciones, las resurrecciones, todo esto era evidencia de que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Por eso el Padre dice, vamos a mirarlo mejor, vamos a la palabra. Mateo capítulo 3, versículo 16.
Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios. ¿A quién? Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, ¿por qué me fui para allá? Es decir, que antes de que él saliera al ministerio, quien lo estaba avalando y estaba diciendo que provenía del cielo, obviamente era la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el sello que estoy dando de esa verdad es que el Espíritu Santo le va a acompañar en todo lo que él haga. Y cuando ellos están diciendo, viene por Belcebú por el príncipe de los demonios, están diciendo que el Espíritu Santo no es el que está obrando en él. Y por ende hacen a Dios mentiroso. ¿Sí ve todo lo que desencadena? La verdadera blasfemia está en que no reconocieron que los milagros, prodigios, resurrecciones, multiplicaciones que hizo Jesús eran el testimonio del Espíritu Santo diciendo que él provenía del cielo. ¿Ya entendimos? No era simplemente decir, o sea, era la actitud. Porque recuerde que ellos hablaron algunas cosas, pero Jesús conoció los pensamientos. Jesús no los escuchó, dice que sabiendo Jesús los pensamientos. Y por eso más adelante nos habla que la abundancia del corazón habla la boca. ¿Te estamos entendiendo? O sea, la verdadera blasfemia está ¿en qué? En no reconocer que el Espíritu Santo da testimonio de Jesús en ese contexto. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes están blasfemando, todo pecado les será perdonado. Pero lo que ustedes blasfemen contra el Espíritu no les será perdonado, porque es una ofensa. Es decir, no, y dice, lo que hablen contra mí, pues uno diría, pero ¿cómo así con lo que hablen? Es que era el obrar. Es que Jesús no estaba allá acostado durmiendo. Porque cuando Jesús reprende el viento, el mar, no pasó nada. O le dijo, hermanos, ustedes no serán perdonados. No. ¿Dónde fue el problema? La actitud de decir, no es Dios el que lo está haciendo. Y trae unas consecuencias eternas, porque dice, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Tiene unas consecuencias eternas, porque este pecado nos obliga a considerarlo seriamente. El rechazo continuo, escúcheme bien, el rechazo continuo de Jesús es lo que hace que también blasfememos contra el Espíritu Santo de Dios. No es solamente una fórmula de palabras, de decir cosas que, ay, el Espíritu Santo es feo. Ay, el Espíritu Santo, le saqué la lengua. No, eso no es. Es una disposición establecida de una vida que rechaza el testimonio del Espíritu Santo en cuanto a Jesús. ¿Qué es una blasfemia? Como lo dice el pasaje, rechaza el testimonio del Espíritu Santo en cuanto a Jesús. Y ahora para nosotros, o sea, es más delicado. Si yo digo que soy cristiano, que acepté a Jesús como mi único, suficiente Salvador, que leo la Biblia, que oro, mi actitud, porque aún los pensamientos, ¿cierto? Ellos no están, Jesús vio los pensamientos, supo los pensamientos, pero fue la actitud que ellos presentaron ante Jesús, de decir que el Espíritu Santo no daba testimonio de Jesús y había un rechazo continuo de la persona de Cristo. Si yo digo que soy cristiano, debo dar testimonio de que Él es mi Señor.
Y si no lo hago, estaría blasfemando contra el Espíritu Santo, diciendo que Él no es mi Señor. No sé si me estoy haciendo entender. Vuelvo y lo replanteo de esta manera. Vamos a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 16, para que pueda entender esta idea que quiero impartir hoy a su vida y a su espíritu. Versículo 8 al 13. Está hablando también de la persona del Espíritu Santo. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en ¿qué? Téngalo claro ahí. De pecado, por cuanto no creen en mí. Dice, todo pecado les será perdonado, menos el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la función del Espíritu Santo? Da testimonio ¿de quién? De Jesús. Y si el Espíritu Santo viene a nosotros y pone la vida de Cristo, se supone que nosotros debemos evidenciar con nuestra vida el testimonio de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que la verdadera blasfemia aún del Espíritu Santo también tiene que ver con nuestra actitud si yo no doy testimonio de Jesús. ¿Lo entendimos? No es solamente decir, ay, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero mi vida realmente evidencia que Él está en mí. ¿Doy testimonio de eso? ¿Por qué lo hablo? Porque en Mateo capítulo 7, versículo 20, dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál era el fruto de Jesús? Dar evidencia de que el reino de los cielos se había acercado. ¿Quién daba testimonio que eso era una realidad? El Espíritu Santo de Dios. Algunos piensan que el Espíritu Santo es simplemente dones. Sí, es parte. Pero realmente tener el Espíritu Santo es evidenciar en el carácter que Dios está en nosotros. ¿Y usted por qué dice eso? Gálatas 5, versículo 16 en adelante nos dice, y en el versículo 22, manifiestas son las obras, ¿cierto? O el fruto del Espíritu más bien. ¿Cómo evidencio que de verdad estoy dando testimonio de Jesús? Cuando tengo el Espíritu Santo y mi carácter lo evidencia. Entonces, ¿cuándo blasfemo? Ahora la pregunta sería contraria. ¿Cuándo blasfemo yo contra el Espíritu Santo de Dios? Cuando estoy jugando con mi eternidad diciendo que soy cristiano, pero no evidencio nada. Porque la crítica aquí de Jesús no fue con la gente común. La gente que está afuera, que no conoce de Dios, por ende ya ha sido condenada por no creer en Él. Por eso dice que cuando venga el Espíritu Santo los convencerá de pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, ya fueron condenados si no creen en Jesús. Pero si creen en Jesús, o sea, dice cuando venga el Espíritu Santo, ¿quién nos hace reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Jesús? El testimonio del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Necesito a Cristo. Pero esta gente ya fue condenada, blasfemó contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús. Ya me hago entender aún mejor. No creían en Jesús. De pecado. Y quiero que miremos nuevamente esta parte. Juan, capítulo 16. Versículo 10 dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, el hombre así había sido condenado, porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, necesitamos a Cristo para ser remediados. Y había una justicia que sí o sí era de muerte, de condenación, o a través de Cristo ser absueltos. Ahora, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es decir, en el juicio te absuelven o te condenan. ¿Sí? Pero ¿quién hace este obrar? El Espíritu Santo de Dios.
¿A través de quién? De la vida de Jesús. Por eso Jesús les dice, todo pecado les es perdonado. Ustedes me pueden decir a mí lo que quiera, pero ya el hecho de no creer en mí y de saber que el Espíritu Santo está haciendo esta obra, que es el reino de los cielos, ustedes ya fueron condenados. Porque es algo eterno. Por eso dice, no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque es una condición ya eterna. Pero si ellos reconocen que era el Espíritu Santo, pues obviamente iban a aceptar la salvación. No sé si me hice entender. Antes de llegar a Cristo necesito el Espíritu Santo para que me convenza de pecado. Y la cuestión de blasfemar no es decir, eres malo. No, la cuestión es el siguiente. Si yo no creo en Jesús, pues automáticamente ya rechacé el Espíritu Santo. Y automáticamente ya fui condenado, porque el que está como mi intercesor, mi mediador es Jesús frente al Padre. O sea que ya he sido condenado. Por eso no me será perdonado. Porque el rechazar la manifestación del testimonio del Espíritu Santo a través de la vida de Jesús, ya he sido condenado. Ahora, esto Jesús se lo habló y le dice, o haced del árbol bueno. Mire que ya les está hablando en el verso 33 del fruto. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Nuevamente me está diciendo, o eres del reino de los cielos o eres de las tinieblas. Pero de los dos lados no puede ser. Y si tú, fariseo, ahí les está hablando a los fariseos, si ustedes son los fariseos que dicen conocer la palabra de Dios, deberían ser de los buenos. Que saben que para llegar a la salvación necesitan el testimonio de quién, necesitan de ese intercesor que se llama Cristo, y quien está dando testimonio y que está dando luz para que lleguen a Él es el Espíritu Santo. Y ustedes están diciendo que es el diablo. ¿Cómo van a decir que el Espíritu Santo es el diablo? ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿por qué le dice generación de víboras? Ahora Jesús le dice, ustedes son una generación de víboras. Y no de culebras simplemente que uno ve de chisme. Les está diciendo, ustedes son los diablos. Porque Satanás es considerado como una serpiente, como una víbora. ¿Y cómo les dice Jesús? Ustedes son los sí, ustedes son los demonios. Porque ustedes están divididos contra mí. Si de verdad amaran el reino mío, estarían conmigo. Buscarían que el reino de los cielos llegara a muchos más. Por eso les dice, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? O sea, ustedes son malos. Por el mismo ejemplo que les acabo de decir. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que realmente haya en mi corazón voy a expresar. Hay gente que dice, papito Dios, cuando están las buenas, pero cuando están las malas, cuando está en el estrés, cuando hay ocasiones en el ser humano que usted no las prepara y que salen y sumergen de su interior lo que siempre fue. Eso es lo que me está diciendo. Lo que está dentro de tu interior es lo que vas a expresar. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Podríamos decir, donde está tu tesoro, allí también estará, ¿qué? Tu corazón. Y Jesús dice, hagan tesoros, ¿en dónde? En el cielo. Entonces me está diciendo, si tu corazón está realmente conectado con lo de arriba, vas a sacar cosas buenas. Vas a ser bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y por eso ahora sí dice, más yo os digo que toda palabra, usted sale sacar una palabra ociosa, mi queridos fariseos. Que hablen los hombres, de ellos darán cuenta en el día del juicio, porque ellos estaban siendo un ¿qué? Un estorbo para el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos realmente?
La escena que nos muestra que la diferencia no está en las circunstancias, sino en los ojos que los contemplan. ¿Sí o no? Y lo otro es, realmente nuestra vida está evidenciando que Cristo está en nosotros. ¿O qué estamos evidenciando? ¿Qué es lo que realmente dirige nuestras vidas? Cuando hablo de la verdadera blasfemia, se refiere, y con esto voy casi cerrando hoy nuestra enseñanza. La verdadera blasfemia no consiste simplemente en hablar cosas hacia el Espíritu Santo. Merece respeto, estoy diciendo. Pero lo que realmente es que no se reconozca a Jesús como nuestro Señor y nuestro mediador. Por eso hablé que antes de salir al ministerio vino un respaldo diciendo que realmente Él era el Hijo de ¿quién? Que era el Hijo de Dios. Y ese fue el respaldo. Y por eso el Espíritu Santo en todo su ministerio dio testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Ahora en nuestro entonces, por eso Jesús dice, es necesario que yo me vaya. Pero cuando venga el Espíritu de consolación, ¿cierto? Él los va a guiar para que también nosotros podamos dar testimonio ¿de quién? De Jesús. Y si el Espíritu Santo daba testimonio de Jesús con el mismo Jesús, ¿qué espera Dios? Que nosotros, si tenemos ahora el Espíritu Santo de Dios, demos testimonio ¿de quién? De Jesús. Si la gente no quiere saber del Evangelio, ha sido claro y sencillo porque hemos sido muy malos dando testimonio de Jesús. Y eso acarreará que somos aquellas personas que estamos jugando con lo eterno, es decir, blasfemando contra el Espíritu Santo y estaremos jugando con nuestra eternidad. ¿Sí me hice entender? Estaremos jugando con nuestra eternidad. ¿Y por qué lo digo así? ¿Por qué estaríamos blasfemando? Porque si decimos que Él es mi Señor, que yo estoy con Él, tendré que evidenciar que Jesús está en nosotros. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo se glorifica al Padre? Pues que llevemos el nombre de Jesús en alto. ¿Cómo lo llevamos en alto? Cuando hacemos la obra del Espíritu Santo en nosotros, que dejamos que el Espíritu Santo haga esa obra y es dar testimonio de Jesús. Cuando no lo hacemos, simplemente el Padre no es glorificado, no estamos llevando frutos y por ende estaremos blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si yo digo que el Espíritu Santo me lleva a Cristo y lo reconozco como mi Señor, que necesito de Él, y no reconozco eso, automáticamente ya he sido condenado. Por eso, Jesús, en el reino de los cielos, no se acepta gente sí, gente no. O yo le sirvo a Dios o no le sirvo a Dios. Y hoy por hoy vemos un poco de gente diciendo que son cristianos, pero no viven el Evangelio. Y eso es blasfemar. Cuando yo uso el nombre de Dios, por eso hay un mandamiento, dice, no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Eso es blasfemia. Cuando yo uso el nombre de Dios para decir que soy cristiano, para hacer de las mías. Eso es blasfemar. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Eso es blasfemar. O sea que el mandamiento no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Dios es santo. Y yo tengo que entender que mi vida ahora es la plataforma de predicación para mostrarle al mundo de quién es mi Dios. Gálatas 5:20 dice, más el fruto, 22, perdón, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Aquí no me está hablando
mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Aquí no me está hablando de dones, de conocimiento, de lenguas, ni tumbar gente, me está hablando del carácter. Y esto lo tenía Jesús. ¿Usted dónde le ve diciéndole a los fariseos, mire hijos, ¿sabe qué? Ustedes van para el infierno rapidito? Jesús mantuvo la templanza. Eso es templanza, ¿sí sabía? Cuando alguien viene y usted mantiene el dominio propio, sino que no se deja provocar. Le dijeron, usted es el mismo Satanás. Es tremendo, ¿no? El mismo diablo. Pero Jesús les habla con una verdad y le dice, ustedes están jugando con lo eterno. Cierro diciendo, hoy Dios nos está llamando a que seamos verdaderos cristianos. Que realmente evidenciemos a Jesús en nuestras vidas. Ojo, mi querido hermano, no sea que usted venga a la congregación, traiga la Biblia bajo el brazo, diga amén, pastora, ¿cómo estás? Dios le bendiga. Pero solo Dios, que conoce realmente su corazón, sabrá si de verdad usted está dando testimonio de Él en lo íntimo, en lo secreto y en lo público. Nuestro llamado hoy es a tener una actitud verdadera de hijos de Dios en todo el sentido de la palabra. ¿Comprendimos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, por esta enseñanza que tú has traído a nuestro corazón. Es lo que tú hoy nos has movido, Señor. Tú necesitas verdaderos y auténticos hijos tuyos. Espíritu Santo, ayúdanos a dar testimonio de Jesús. Esta obra empezó desde el momento en que dijiste, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ha continuado y sigue continuando hasta que nuestro Dios, aunque muchos lo tengan por tardanza, nuestro amado regrese. Hoy, Espíritu Santo, esto es un obrar tuyo. Reconocemos nuestra necesidad por Jesús. Reconocemos nuestra necesidad de Jesús en nosotros. Por eso sabemos que somos pecadores, que estamos en una justicia, que nos vamos a presentar delante de un trono, pero de juicio seremos absueltos o seremos liberados por el triunfo que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Hoy más que nunca oramos ante ti y te pedimos, Dios, que nos ayudes a tener una actitud correcta, no de cristianos, simplemente de emociones y que nos vean aquellos que queremos que nos vean, sino que tú, que realmente conoces el pensamiento y lo más profundo del corazón, podamos tener realmente la actitud correcta. Perdónanos si hemos blasfemado contra ti. Límpianos, santifícanos, purifícanos y ayúdanos, Señor, cada día a vivir como a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero que esta palabra, como lo reitero muchas veces, haya llegado a su corazón y que nos ayude a ser aquellos hombres y mujeres de verdad, de verdad. Esto no es una obra simplemente humana, simplemente porque yo digo que voy a hacerlo, sino que si habla del Espíritu Santo es porque es algo celestial y que solamente lo puede producir quien nos conoce mejor. En nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, jamás de los jamases podremos. ¿Necesitamos a quién? A Él y solamente a Él. Que la gracia, el favor de Dios sea sobre cada uno de ustedes y que tengan todos una muy feliz noche. Mil bendiciones para todos.